Bueno, buenos días, buenas tardes, buenas noches. ¿Sí? Como nos hemos estado saludando en estas ocasiones, ¿sí? Porque bueno, todo depende de cuando puedan ustedes acceder al material. La idea es que sigamos trabajando, sigamos analizando los temas que veníamos tratando, ¿eh? Eh, porque bueno, eh, es importante que tengamos la continuidad en el desarrollo de nuestros temas. En este punto, la semana pasada habíamos estado conversando sobre la noción de obligaciones y en este punto habíamos hablado de lo que eran los derechos de crédito que estaban integrados al patrimonio de las personas y distinguíamos que los llamados derechos personales tenían dos facetas, la faceta activa y la faceta pasiva. La faceta activa en la cual tomábamos el carácter, el rol de acreedores, éramos los titulares de un crédito, teníamos la posibilidad de reclamar ante los tribunales de justicia el cumplimiento por parte de nuestro deudor. Eso nos convertía en titulares de la acción y por eso se nos considera la parte activa de esta relación. Del otro lado tenemos al sujeto que lo que tiene que hacer es cumplir y si no cumple, esperar que el que esté del otro lado, de alguna manera, le imponga ese cumplimiento. Por eso se habla del sujeto pasivo. Y yo les comentaba también que esta idea de activo y pasivo quedó incorporado también en el mundo de la contabilidad. Bueno, en el encuentro anterior analizamos los elementos que componen las obligaciones y analizamos también la clasificación de las mismas. Cuando hablamos de los elementos, hablamos de los llamados elementos esenciales, que son aquellos que no pueden faltar. De lo que no hablamos fue de los elementos accidentales, y de estos vamos a hablar un poquitito hoy. Los elementos accidentales son aquellos que pueden estar o no integrados a una obligación, a un contrato, a un negocio jurídico en términos generales, ¿sí? Se dice que lo que hacen es afectar de alguna manera el resultado porque establecen que el nacimiento o la extinción de la obligación dependa de un hecho fortuito, ¿sí? Para el caso de lo que llamaremos condición, un hecho cierto en el futuro, como hablamos de lo que se denomina plazo, o de la realización de una actividad previa que asegura el cumplimiento de la obligación principal. Y a eso lo vamos a llamar modo o cargo. Entonces, analizando de lo que hablamos, ¿sí? Nos encontramos en primer lugar con el plazo. ¿Qué es el plazo? El plazo también ha sido denominado término y se trata de la expresión de un tiempo hacia el futuro en el cual se va a producir o el cese de una relación o el comienzo de una determinada actividad, ¿sí? Entonces, se habla en ese caso de plazo suspensivo o de plazo resolutorio. Pongamos un ejemplo. Yo me recibo y alquilo una oficina para instalar mi estudio, ¿sí? Bueno, fenómeno. Y entonces firmo un contrato de alquiler por 5 años. Soy súper optimista y firmo por 5 años. Entonces, ¿qué tenemos ahí? ¿Sí? Este plazo. ¿De qué manera opera? ¿Cómo actúa el plazo? Es un plazo de carácter resolutorio. ¿Qué quiere decir? El día que el plazo se cumpla, se extingue, se resuelve la relación entre el acreedor y el deudor. En este caso, entre el inquilino y el dueño.
¿sí? Entre el locador y el locatario, que son los términos técnicos que se usan para estas relaciones. Ahora, supongamos otra cosa, ¿sí? Supongamos otra cosa. Supongamos que estamos trabajando en una investigación, nosotros obtenemos unos datos de una entrevista, pero firmamos un convenio con el entrevistado que recién pasados 3 meses tenemos autorización para divulgar el contenido de la entrevista. En este caso, ¿sí? El plazo es un plazo suspensivo. De aquí a que se cumpla el plazo, debemos guardar silencio. El día que el plazo se cumple efectivamente, el día 91, podemos dar difusión del contenido de nuestra entrevista, ¿sí? Entonces, ahí tenemos al plazo operando de dos maneras distintas, ¿sí? Entonces, yo me comprometo a hacerte un chequeo dentro de 5 meses. Mientras no se cumplan esos 5 meses, vos no venís por mi clínica, ¿sí? Cuando se cumpla, pasás y te hago el chequeo. ¿Podés venir a exigirme lo que te lo haga antes? Sí, si querés venir, pero no te lo voy a hacer. ¿Por qué? Porque no estoy obligado a ello, porque hay un plazo que suspende la ejecución de la obligación, ¿sí? Por otro lado, yo soy un club de fútbol, firmo con un sponsor un acuerdo para que durante este año en la camiseta del equipo, ¿sí? Figure mi marca como auspicio principal del equipo. Y entonces, mientras se desarrolla este campeonato, ¿sí? En todos los partidos que se jueguen en el transcurso del año, el equipo lo que tiene que hacer es claramente ostentar el nombre de mi empresa, ¿sí? Una vez que se cumpla el plazo, se acabó, ¿sí? Se retira la marca de la camiseta y otra vez hay que ir a negociar. Esto es un plazo de carácter resolutorio, ¿sí? Las cosas se empiezan a ejecutar y el día que cae la fecha, plímbate, ahí se cumplió el plazo. ¿Está bien? Entonces, ¿qué característica básica nos presenta el plazo? La certidumbre, ¿sí? Es un hecho futuro, por supuesto, y cierto. Va a ocurrir indefectiblemente. Ahora, ¿cómo lo puedo expresar yo? Lo puedo expresar en días, semanas, meses, temporadas, como ustedes quieran, ¿sí? Siempre y cuando sea fácilmente interpretable. ¿Está bien? Entonces, si yo digo, dentro de 3 vueltas del cometa Halley, le devolverá la familia beta, le devolverá esta propiedad a la familia alfa. Bueno, y habrá que ver si dentro de 125 años, 75, 70, no, 150, dentro de 225 años, cuando pase el cometa Halley por tercera vez, si hay algún miembro de la familia alfa, si hay algún miembro de la familia beta, y si la propiedad sigue estando dentro, ¿sí?, del patrimonio de la familia, como para exigir el convenio. ¿Me explico? ¿Sí? Pero digo, el plazo es siempre un acontecimiento futuro cierto. En este punto opera de manera totalmente distinta, perdonen, opera de manera totalmente distinta a lo que llamamos condición. La condición también es un hecho futuro, pero es incierto, ¿sí? Puede ocurrir o no. Entonces, ejemplos, profe. 2 ejemplos muy claros. Los contratos de seguro y los contratos de agencia, ¿sí?
Y los contratos de azar, el juego de azar. ¿Sí? Yo compro un billete de lotería, ¿sí? Elijo el número y compro un billete de la Lotería Nacional a sortearse en Navidad. ¿Mm? ¿Qué es lo que acabo de adquirir yo? Una promesa de pago en caso de que salga un determinado número en el sorteo. ¿Sí? Ahí interviene claramente el azar, ¿sí? Porque el hecho cierto y futuro es que va a haber un sorteo, pero nadie me puede asegurar que mi número sea el que vaya a salir. De hecho, ¿sí? La estadística, el cálculo probabilístico me dice que cualquiera de todos los otros números está en la misma posibilidad de ganar que el mío. ¿Me explico? Entonces ahí tenemos un acontecimiento futuro e incierto. Y les decía un contrato de seguro, ¿no? Ustedes son la compañía aseguradora y yo les vengo a preguntar, díganme ustedes, ¿sí? ¿Me aseguran mi triciclo? Yo tengo un triciclo a motor que lo uso para repartir tortas fritas, ¿sí? Me dicen, a ver, ¿cómo no? Dígame, ¿el vehículo lo adquirió usted? ¿Es suyo? Sí, acá está. Recibo, título. Bueno, fantástico. Es tanto por mes. ¿Y qué tengo que hacer? Yo tengo que pagar. ¿Y ustedes, aseguradores, qué van a hacer? Ah, bueno, en caso de que usted se lleve a alguien por delante, o en caso de que usted choque a alguien, ¿sí? Si usted no tuvo la culpa, entonces nosotros vamos a responder por usted. ¿Me explico? ¿Sí? Y entonces, ¿de qué va a depender que la compañía de seguros meta la mano en el bolsillo y le pague, ¿sí?, al auto al que le produje un rayón? Va a depender de que se produzca, ¿sí? Si el evento se produce y resulta que yo venía respetando la velocidad máxima, el carril de circulación, las luces, ¿sí? No venía en infracción, entonces la compañía de seguro responderá por mí. Ahí tenemos hechos futuros e inciertos, porque nadie puede garantizar que yo vaya a chocar, ¿sí? La realidad es que yo quisiera no chocar nunca, ¿sí? Y entonces, bueno, de mi instancia diré, la plata que le pagué al seguro es plata perdida, pero es como un seguro contra incendios en tu casa, ¿sí? Vos lo pagás y esperás que nunca lo tengas que privar. ¿Me explico? El incendio también sería, en este caso, el hecho futuro e incierto. ¿Estamos en claro? Entonces, ¿qué pasa con la condición? Opera del mismo modo que el plazo. Si se cumple la condición, se puede terminar con la relación, con la obligación, con el contrato, o si se cumple la obligación, entonces se da nacimiento a la ejecución. Entonces, pónganle, ¿sí?, que yo me pongo de acuerdo con alguno de ustedes y digo, miren, si se volviera a levantar la restricción, y hubiera un recital en el Estadio Único en el mes de octubre, ¿sí?, yo ya les compro 6 entradas, porque voy con toda mi familia. ¿Me explico? ¿Sí? Bueno, de esto estoy hablando. Bueno, continuando con la exposición, entonces habíamos analizado el plazo y la condición, ¿sí? Entonces, de ambos tenemos resolutorio y suspensivo, ¿eh?
condición suspensiva. ¿Sí? Condición suspensiva. Si te llevas materias, no salís a bailar. ¿Está bien? Hasta si el pibe no aprueba, no va a salir a bailar. ¿Me explico? ¿Cómo sabemos si estamos frente a una condición? Porque aparece la palabrita sí adelante. Acá en el castellano nosotros usamos el sí para afirmar y usamos el sí condicional. En inglés tienen el yes y el if. ¿Sí? Entonces este sería el caso del if. Es el sí condicional. Y entonces, cada vez que nos encontremos con una fórmula en la que aparezca sí, estaremos frente a un hecho futuro e incierto. Y en este caso, estaremos frente a una condición. Lo que tendremos que analizar es si esa condición da por terminado o si la condición inicia. ¿Me explico? Por ejemplo, sobre una cosecha futura. Entonces yo te digo, si levantás 5 quintales, 1,5 quintales te los compro yo. ¿Sí? Plantaste porotos. Digo, si levantás 5 quintales, 1,5 quintales es para mí. Listo, ya te lo firmo. Y entonces no se produzca la cosecha, hasta que no se verifique, entonces no me vas a poder exigir el pago. ¿Está bien? Entonces, el negocio quedó suspendido hasta que se verifique que la condición se ha cumplido. ¿Se entiende? Bueno, fenómeno. El tercero de estos elementos accidentales que nos queda por analizar es lo que llamamos plazo o modo. En este caso nos encontramos con una obligación que está inserta dentro de otra obligación. ¿Sí? ¿Y esto cómo es? Bueno, esto es muy, pero muy frecuente en el caso de dos negocios jurídicos importantes. Una es la donación y otro es el testamento. ¿Sí? Entonces nos encontramos con el caso de la llamada donación con cargo. Entonces, ¿sí? El tío Luis y la tía Dora, el tío Luis y la tía Dora, solteros, casados entre ellos, pero que no han podido tener hijos, al sobrino favorito, en vida, ellos le regalan el departamento en el que viven. ¿Sí? Ellos viven en la ciudad de Buenos Aires, en un hermoso departamento que queda en Palermo, ¿sí? Pero bueno, es el hogar en el que viven, el hogar que adquirieron con esfuerzo y no tienen otro lugar a donde irse a vivir. Entonces, ¿qué es lo que hacen con el sobrino favorito? Bueno, arreglan. ¿Qué es lo que arreglan? Arreglan que ellos le regalan el departamento, pero se van a quedar viviendo en el lugar. Y entonces, ¿eso cómo se hace? Bueno, eso se denomina, ¿sí?, donación con pacto de usufructo. ¿Sí? Y entonces, bueno, habíamos charlado la otra oportunidad que era el usufructo. ¿Sí? Una persona no es dueño de una cosa, pero puede gozar de ella. Y entonces, bueno, entonces los tíos van a poder seguir viviendo en el departamento tan lindo de Palermo, ¿sí?, hasta que enfermen y mueran. ¿Sí? Y mientras tanto, el departamento ya es propiedad del sobrino. ¿Sí? Solamente que el sobrino no los puede desalojar. El sobrino no puede hacer nada en contra de los tíos. ¿Sí? El sobrino debe tolerar que los tíos sigan viviendo en ese lugar y que si los tíos quieren
alquilarle el departamento a un estudiante de Afganistán mientras ellos se suben a un crucero para recorrer el mundo, lo pueden hacer también porque el pacto es de usufructo. ¿Sí? Entonces ahí tenemos una donación con cargo. ¿Está bien? Están obligados a esperar que esto se produzca. Bueno, también nos encontramos con esta figura dentro de las disposiciones de última voluntad. El testamento o el legado, también es posible que nos encontremos con esta situación. Recuerdo el caso de una familia, la familia Güemes, que tenía unas tierras en el municipio de Vicente López, ¿sí? Y entonces en la localidad de Munro, ellos le donaron una manzana completa, se la donaron a la municipalidad con el cargo de que en la plaza hubiera un monumento a Martín Miguel de Güemes. ¿Sí? Entonces, claramente, la plaza se llama Plaza Güemes, ¿sí? Está ubicada cerca del club de rugby Olivos, ahí en Munro, a unas cuadras de la Panamericana. Bueno, y resulta que fue un cargo también llamado modo, es decir, una obligación anexa a otra obligación. ¿Sí? La municipalidad acrecentó su patrimonio, ¿sí? Recibió un terreno y ese terreno que recibió lo tenía que destinar a espacio público, ¿sí? A plaza, a sector verde, a pulmón verde de la ciudad. Y además tenía que permitir que estuviera enclavado allí una estatua, un homenaje al antepasado de esta familia. Bueno, se puede hacer, todo lo que no sea ilegal se puede hacer. ¿Sí? Y este es otro caso de modo o cargo, que son lo que llamábamos estos elementos accidentales de la obligación. ¿Está bien? Bien, y hemos hablado entonces de los elementos accidentales, ofreciendo algunos ejemplos, y como para cerrar el mundo de las obligaciones, tendríamos que hablar de dos temas que nos quedan en el tintero, que son el nacimiento y la extinción de las obligaciones. Entonces, para hablar del nacimiento de las mismas, tenemos que decir que, para simplificarlo, encontramos cinco situaciones que pueden dar origen al nacimiento de una relación obligacional. Uno de sus casos es lo que llamamos contrato. ¿Sí? ¿Qué es el contrato? El contrato es algo muy sencillo. Es un acuerdo de voluntades que crea obligaciones. Eso es un contrato. ¿Sí? Acuerdo de voluntades que crea obligaciones. Entonces, compraventa, alquiler, depósito, préstamo, comodato, leasing, agencia, franchising, lo que quieran. Hay una cantidad muy grande de contratos. ¿Sí? Existen más de 20 contratos. Y, digamos, en lo esencial, todos se reducen a lo mismo. Hay dos partes, ¿sí? Y esas dos partes se ponen de acuerdo en un objeto, ¿sí? Y eso es todo. De ese acuerdo surgen obligaciones, ¿sí?
podrán surgir obligaciones para una parte o para las dos partes. ¿Sí? La obligación de uno estará sujeto a que el otro cumpla, o no. ¿Sí? Y eso va a ir dando lugar a una diversa clasificación del mundo de los contratos, que no es tema de este encuentro, ¿sí? Lo charlaremos en la próxima oportunidad cuando hablemos más específicamente de contratos. Vamos a destinar un encuentro, ¿sí? Para hablar de los contratos. Vamos a hablar de los contratos civiles, de los contratos comerciales, de los contratos administrativos y de los contratos laborales, ¿sí? Y vamos a hacer referencia a la clasificación que hace el Código Civil y Comercial, hablando de contratos paritarios, contratos de consumo y contratos de adhesión, como para que ustedes puedan tener bien comprendido de qué se trata, ¿sí? Y el tema quede agotado. Así que vamos a destinar un próximo encuentro, una próxima grabación, a trabajar ese aspecto. ¿Está bien? Hoy vamos a terminar hablando de los modos de dar nacimiento y de extinguir a las obligaciones. Entonces dijimos, los contratos, los llamados cuasicontratos. ¿Qué son los cuasicontratos? Son situaciones lícitas en las que nos falta un elemento para que tengamos contrato. ¿Cuál es el elemento que nos falta? Bueno, el elemento que nos falta es el consentimiento, ¿sí? Entonces, por ejemplo, en un testamento, ¿sí? Tenemos obligaciones. En un legado tenemos obligaciones. En la tutela tenemos obligaciones. En la curatela tenemos obligaciones. ¿Y cuál es el origen de estas obligaciones? No son contratos. No hay un acuerdo de voluntades, ¿sí? En el caso de la tutela tenemos uno o varios menores que se han quedado sin sus padres. Y entonces la ley establece quiénes son los adultos que están en condiciones de hacerse cargo de ellos. Y hay un juez que va a tener que resolver cuál de todos estos adultos se hace cargo de esos menores. Ese será el tutor o la tutora, ¿sí? Y no firma ningún contrato con nadie. El juez le otorga esa responsabilidad. Del mismo modo, si tenemos una persona que ha sido declarada incapaz por una sentencia, ¿sí? Y entonces necesita a alguien que le administre los bienes, que se haga cargo, digamos, entre comillas, de la organización de su vida. Esta persona se llama curador. Hace lo mismo que el tutor, solamente que la tutela es exclusiva para los menores de edad, ¿sí? Para las personas que tienen la capacidad disminuida, la figura que se utiliza es la del curador. ¿Y qué pasa con el heredero? El heredero testamentario, la persona que está mencionada en un testamento. Bueno, la persona no firmó un contrato con el causante, con el testador, ¿sí? El testador, porque quiso, redactó esa cláusula en el testamento. Bueno, y de ahí surgen obligaciones. Y el legado es un nombre que se le da a una especie de regalo que está dentro de un testamento. Entonces, estos son ejemplos de lo que se llaman cuasicontratos. ¿Está bien? Después tenemos los delitos, ¿sí? ¿Los delitos de qué tipo? Bueno, los delitos civiles. Los delitos civiles. ¿Y qué son los delitos civiles? Los delitos civiles es
todo aquello realizado en contra de lo que establece el derecho. ¿Sí? Bueno, como les decía, ¿sí? Yo cruzo un semáforo en rojo. Yo construyo en el terreno de otro. ¿Sí? Por ahí no son delitos penales, pero sí son delitos civiles. ¿Sí? Y entonces dan lugar a una obligación. ¿Sí? Dan lugar a la obligación de reparar. ¿Está bien? Del mismo modo que habiendo contratos hay cuasi contratos, habiendo delitos hay cuasi delitos. En los cuasi delitos no hay intención de aprovecharse, no hay intención de generar un daño. ¿Sí? No es que yo, como estoy enojado con la familia de enfrente, voy con la pala, ¡pra!, les corto el caño de agua y que se mueran de sed. ¿Me explico? No, yo no les hago nada a propósito. Pero tengo un obrar negligente. ¿Sí? Por ejemplo, estoy baldeando mi casa, ¿sí? Paso el trapo, escurro en el balde, abro la ventana y revoleo el agua sucia por la ventana. ¿Sí? Con tal mala suerte que pasa un grupo de personas que está de punta en blanco, iban para una audiencia, ¿sí? Iban a rendir un examen, iban a su primer día de trabajo, y yo los baño en agua sucia. ¿Está bien? O encero la vereda. Encero la... Miren, no sé si ustedes habrán conocido en su barrio, en su pueblo, lo que quiera que fuera, pero yo conocí gente que enceraba la vereda. Es una ridiculez. Bueno, brillaba, bárbaro, fantástico, pero es una ridiculez. Caen 3 gotas y eso es una pista de jabón. ¿Sí? Pero bueno, claramente la señora no le pasaba cera a la vereda porque fuera mala y se sentara a tomar mate los días de lluvia a contar cuánta gente se caía, ¿no? Lo hacía porque tenía una obsesión por la limpieza y porque, bueno, nadie le podía poner un freno. Pero lo cierto es que eso es un cuasi delito. ¿Sí? Yo me estaciono, no me doy cuenta que la calle tiene un leve declive y no le pongo el freno de mano. Entonces cuando vuelvo a buscar el auto, en lugar de estar acá, está 60 metros más abajo. Y ¡prácate! Se llevó puesto 2 motos que estaban estacionadas en el camino hacia atrás. Entonces, surge la obligación de reparar el daño. ¿Quién lo va a reparar? Pues el que lo causó, justamente. ¿Sí? El que causó el daño tiene la obligación de reparar. ¿Está bien? Y entonces, ¿cuál será el fundamento? El fundamento será el cuasi delito. Muy bien. Y finalmente la ley. La ley es el quinto punto que crea las obligaciones. Y entonces, ¿sí? ¿Por qué tengo que ir a votar cada 2 años? Porque lo estableció la ley. ¿Sí? ¿Por qué entre los 18 y los 70 es obligatorio votar? Porque lo estableció la ley. ¿Por qué hay que vacunar a los adolescentes contra el HPV? Porque lo estableció la ley. ¿Por qué hay que mandar a los chicos a la escuela hasta que terminen el secundario? Porque lo estableció la ley. La ley es una importante fuente creadora de obligaciones. ¿Está bien? La quinta fuente creadora de obligaciones. Entonces, tenemos las fuentes, de dónde nacen las obligaciones. Charlemos cómo se extinguen. ¿Sí? Las obligaciones se pueden extinguir porque se cumplen. ¿Sí? Entonces, yo te tenía que hacer un retrato, aquí está el retrato. Yo tenía que hacerte un asado, te hice el asado. Yo te tenía que hacer un corte de cabello, te hice el corte de cabello. Yo te tenía que devolver 5.000 pesos, te devolví 5.000 pesos.
¿sí? Yo tenía que no plantar nada contra la medianera y no la planté. ¿Está bien? Entonces yo cumplí. ¿Está bien? Entonces, al cumplimiento se le llama pago, ¿sí? Y el pago libera a quien lo efectúa, ¿sí? El pago es el cumplimiento exacto de la prestación que estaba contenida en esa obligación, ¿sí? Y entonces el pago extingue la obligación. ¿Está bien? ¿Es el único modo de extinguir las obligaciones? No. El plazo, ¿sí? Vimos, cuando el plazo es resolutorio, el cumplimiento del plazo da por terminada con la obligación, ¿sí? También podemos tener la muerte del deudor, en el caso de las obligaciones personalísimas, llamadas también en latín intuitu personae. Entonces, por ejemplo, yo firmé un contrato para que pintor famoso me haga un retrato. Ahora, el pintor famoso se murió y viene el sobrino queriendo cobrar el contrato y dice, no, yo dibujo más o menos, pinto, mezclo los colores. No, bueno, lamento. ¿Sí? O si ustedes se acordarán, hace unos años había una propaganda, ¿sí? que decía que habían ido a Europa, un club había ido a Europa a contratar a un famoso delantero. Y cuando hacían la presentación, el tipo era un patadura, dicen, pero trajimos al primo lejano, decía el dirigente del club. Bueno, ¿sí? Esto es una obligación personalísima, una obligación personalísima. Las obligaciones personalísimas, si quien está obligado se muere, claramente no puede llevar adelante el objeto de la obligación, ¿sí? Yo quería que este auto lo probara Fangio. Bueno, Fangio se murió. Yo quería que este auto lo probara Ayrton Senna se murió. Yo quería que este auto lo pruebe, qué sé yo, Fernando Alonso, ¿sí? Pero bueno, hay pandemia, no hay vuelos y Fernando Alonso no puede estar acá en Argentina para filmar un comercial de un auto. Mala suerte. ¿Me explico? Pero digo, en este último caso no estábamos hablando de la muerte del deudor, perdón, pero bueno, sí, pero sería una obligación de cumplimiento imposible, ¿sí? De cumplimiento imposible, ¿por qué? Por un acontecimiento, ¿sí? Por un acontecimiento ajeno a la voluntad de las partes, en este caso, el estado de pandemia. ¿Hay otras formas de extinguir las obligaciones? Sí. Sí. Yo voy al concesionario y le digo, mire, es la tercera vez que vengo a buscar el auto. Y me lo habían prometido para el mes pasado. ¿Qué hacemos? ¿Me van a pagar una indemnización? Mire, no, lo que pasa es que, bueno, ¿y por qué no se lleva este otro? ¿Sí? Que es un modelo superior, usted quería el base. Bueno, pero lo quería en un azul que no se consigue, pero mire, le ofrezco este en negro, pero tiene tapizado en cuero, tiene la línea moderna, ¿sí? Entonces vos cambiás un objeto por otro. ¿Se puede hacer eso? Sí, se llama novación. Se llama novación. Y es una forma de extinguir las obligaciones. Yo dejo una parte de la obligación anterior y la sustituyo por una nueva. Yo me voy de viaje y le digo a mi deudor, bueno, mira, escúchame, ¿sí? En lugar de pagarme a mí, ¿sí? Le vas a pagar a Walter, que vive en tal lado, este es su teléfono. ¿Está claro? ¿Sí? Chao. Y me voy de viaje.
¿Me explico? ¿Qué le cambié? Le cambié el sujeto a quien le tiene que pagar. ¿Se puede hacer? Se puede hacer. ¿Sí? Esto es entonces, yo les digo, una novación. Cambiamos algo de la obligación original y lo reemplazamos. Podemos cambiar el sujeto, podemos cambiar el objeto. ¿Sí? Lo que interesa es que todos entendamos que la obligación anterior no se puede exigir y que ahora hay que exigir lo que hemos vuelto a acordar. ¿Sí? Y también hay otra forma de extinguir las obligaciones que surgen a partir de lo que se llama la compensación. ¿Sí? Resulta que yo te debo y vos me debes. ¿Sí? ¿Y esto cómo es? Bueno, porque yo soy comerciante y te abrí una cuenta corriente, entonces vas sacando y te voy anotando, pero a su vez vos sos proveedor mío, ¿sí? Y entonces, ¿qué pasa? ¿Sí? ¿Nos vamos a exigir todo? No tiene ningún sentido, ¿sí? Si vos me estabas debiendo 12.500 pesos en mercadería y yo te compré 15.000, ¿sí? Y entonces yo te voy a agarrar del cogote para que me des los 12.500, cuando lo único que hay entre los dos es una diferencia de 2.500, es ridículo. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que ha hecho el derecho? El derecho ha establecido que es obligatorio que las partes compensen las deudas. Para eso lo que se requiere es que las dos sean recíprocamente, al mismo tiempo, deudores y acreedores. Si no hay reciprocidad, no corre. Tiene que ser recíproco. ¿Sí? Insisto, si no hay reciprocidad, no funciona. Si yo soy el tutor de mi sobrino, ¿sí? Y vos le debías a mis cuñados, y entonces él heredó esa deuda. Y yo te la estoy reclamando, pero a su vez yo a vos también te debo. Yo no puedo compensar mi deuda con el crédito de mi sobrino, porque aunque sea yo la cara visible del reclamo, ese crédito no es mío. Yo soy solo un administrador de los bienes de mi sobrino. ¿Me explico? Entonces ahí no hay reciprocidad. Ahora, ¿sí? Si yo a una persona que se estaba yendo de viaje, digo, bueno, mira, ¿cuánto te están debiendo? Y me deben, bueno, mira, yo te pago, ¿cuánto te debían? Y me deben como medio palo. Bueno, mira, yo te doy 300.000 pesos y vos me das todos los títulos. Yo ejecuto tranquilo, eso, vos andá a hacer lo que tengas. Bueno, liquido, y el otro se va de viaje y yo soy el nuevo acreedor. ¿Sí? Eso es otra cosa. ¿Sí? ¿Eso se puede hacer? Sí, se puede hacer. Hay gente que compra deudas. Lo hacen parte de su negocio. ¿Está bien? Bueno, fenómeno. Entonces, en el encuentro de hoy analizamos los elementos accidentales del negocio jurídico, lo que llamamos condición, plazo y modo. ¿Sí? Vimos sus posibilidades, sus características, y hablamos también de lo que llamamos inicio, ¿sí? O fuentes de las obligaciones, y por el otro lado, extinción de las obligaciones. ¿Sí? ¿Hay alguna otra forma de extinción más? Sí, hay alguna otra forma de extinción más. Una puede ser la pérdida del objeto. ¿Sí? Yo me había obligado a entregarles a ustedes un toro campeón y le cae un meteorito encima. Y yo no le mandé caer el meteorito encima. ¿Cómo quieren que cumpla con eso? Imposible, se volvió de cumplimiento imposible. ¿Sí? O de pronto, yo me había puesto de acuerdo con ustedes para pagarles en euros y el gobierno saca una resolución por la cual solo se puede pagar en pesos. Y entonces hay que cumplir con la ley. ¿Está bien?
Acá aparecen algunas cuestiones que dificultan, entorpecen o vuelven imposible el cumplimiento de las obligaciones. ¿Está bien? Bueno, hasta aquí con el encuentro de hoy. ¿Sí? Para nuestro encuentro de la semana que viene nos quedan 2 temas para ver. Vamos a ver uno, el tema de los daños y la indemnización, y otro, el tema general de lo que son los contratos. Vamos a distinguir los contratos civiles de los comerciales, de los laborales y de los administrativos. ¿Está bien? Bueno, les agradezco infinitamente la paciencia que me están teniendo y les ruego que por favor se cuiden, que esta es una situación muy delicada la que se está viviendo. Muchas gracias, ¿sí? Y estaré preparándoles más material para la semana próxima. Hasta luego.